La fibrosis quística es la enfermedad genética grave más frecuente y se estima que su incidencia en España se sitúa en torno a 1 de cada 5.000 nacimientos, mientras que 1 de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad. En los últimos años el escenario de esta patología afortunadamente está cambiando y para hablar de ello tenemos en Salud TV a la doctora Concha Prado, neumóloga del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Doctora, muy buenas. Muy buenas, encantada de estar aquí y permitirnos que podamos hablar de la fibrosis quística, que yo creo que como en general todas las enfermedades raras, pues no todo el mundo sabe qué es o ha oído hablar de ella. Pues doctora, usted pertenece a la Sociedad Española de Fibrosis Quística, es presidenta electa de hecho, en noviembre asumirá ese nuevo cargo de presidenta. ¿Qué ha cambiado de la enfermedad de la fibrosis quística en los últimos años? Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimas cosas y parece mentira, pero los últimos años no son tantos años. Hace relativamente poco celebrábamos una reunión en la que se agradecía a los médicos pioneros en la creación de las unidades de fibrosis quística en los hospitales, pues su jubilación. O sea que es joven, de por sí, no es joven la enfermedad, pero sí probablemente sea joven la creación de unidades especializadas, reconocer la enfermedad, que se haya reconocido las mutaciones genéticas, es decir, es una enfermedad que, aunque sea muy vieja, porque ya antiguamente se hablaba de los niños salados, pero es verdad que concepto como enfermedad, tratamiento, etcétera, es joven. Pero con todo ha cambiado muchísimo. Desde cuando yo empecé a ahora hemos tenido la suerte desde la aparición de antibióticos inhalados especiales para la vía inhalada, reconocer la infección bronquial crónica, intentar pararla o por lo menos controlarla, hasta ya las novedades actuales que ya estamos hablando de intentar corregir o por lo menos tratar de alguna manera el defecto proteico que provoca la clínica de la enfermedad. O sea que los avances han sido impresionantes en estos años. La Agencia Española del Medicamento aprobó el pasado mes de octubre, de hecho, la financiación de Ivacaftor para pacientes con fibrosis quística de 6 o más años de edad que tienen la mutación G5.1D. Que es la mutación del gen regulador de la conductación transmembrana de la fibrosis quística. ¿Qué ha supuesto esto en la práctica clínica? Pues mira, ha supuesto mucho. Es verdad que a lo mejor España, a diferencia de otros países europeos, sin irnos más lejos, tenemos menos pacientes con esa mutación, pero los pacientes que han recibido el Ivacaftor, la verdad es que han corregido o han parado, no solamente ha parado la progresión de la enfermedad, sino que muchos han mejorado significativamente. No solamente a nivel de calidad de vida, que es algo que ya para el paciente es llamativo, no quiere decir que para los médicos no sea llamativa la calidad de vida, pero si además eso lo juntas con datos objetivos médicos en los que demuestras que no solamente has frenado, sino que has mejorado al paciente, pues es de verdad que es algo verdaderamente esperanzador para el tratamiento de esta enfermedad. Hablamos de un cambio entonces bastante... Bueno, un cambio radical. Yo creo que ha sido cambios bastante llamativos, de pacientes. Hay algún paciente que si bien no entraba por sus características en el ensayo clínico porque tenían variables espirométricas de función pulmonar bajitas y que bueno, pues eso no entran en el ensayo clínico, pero luego otra cosa es la realidad, y en la realidad se ha dado, y de pacientes en lista de espera de trasplantes ha salido de lista de trasplante por la mejoría. Eso es realmente significativo. ¿Qué relación hay entre la diabetes y el gen CFTR? Es una de las complicaciones. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, es decir, no solamente afecta al pulmón. Es verdad que a medida que el paciente se hace adulto, yo creo que es la complicación más importante que tiene la enfermedad, y probablemente el neumólogo es un poco el capitán de esas unidades multidisciplinarias que tiene o que tratamos los pacientes con fibrosis quística.
Pero aparte del pulmón y de las complicaciones respiratorias, hay otras complicaciones no pulmonares, no respiratorias. Y una de ellas es la diabetes. Y tiene unas características especiales. Tanto es así que no se llama diabetes mellitus, que es la que habitualmente la población general pues tiene tipo 1, tipo 2, o sea juvenil o más mayores cuando se presenta. Aquí se llama una diabetes relacionada con la fibrosis quística. Porque donde lo que más se afecta son las glándulas exocrinas del organismo. Y la glándula exocrina del organismo por excelencia que tenemos es el páncreas. Y aparte el páncreas es una glándula exocrina y endocrina, que es por ahí por donde se regula bueno, pues todo el metabolismo de hidrocarbonato. Y bueno, pues termina afectándose por la propia alteración de las células y con el gen CFTR, la proteína CFTR. Con lo cual los adultos con el tiempo, bueno, no todos, pero tienes que ir estudiándoles la posibilidad de que desarrollen una diabetes. Con lo cual hay que estar muy al tanto, ¿no? De todo. Muy al tanto, sí, sí. Tanto es así que hay algunos especialistas que a partir de los 12 años es cuando empiezan a hacer ya de forma anual por lo menos un cribado de la diabetes, y hace poco nos contaba pues una endocrina que lleva muchos pacientes con fibrosis quística que se debe hacer antes, pues porque no se está muy claro que a lo mejor no desarrollan una diabetes propiamente dicha, pero tienen una alteración en el manejo de los hidrocarbonados y pueden tener incluso más jóvenes de lo esperable el desarrollo de la diabetes asociada a la fibrosis quística. Recientemente el Comité de Medicamentos para Alergias y Enfermedades Pulmonares de la Agencia Americana del Medicamento, de la FDA, decidía recomendar que se autorice el uso de la combinación del Lumacaftor y Ivacaftor en personas con fibrosis quística, en este caso de 12 años mayores, que tienen 2 copias de la mutación F508 del gen CFTR. ¿Se abre aquí un nuevo campo? Pues aquí sí que se abre un nuevo campo. Es decir, la delta F508 es la mutación más frecuente asociada a la fibrosis quística. También las frecuencias tienen variaciones geográficas, eso es verdad, pero es la mutación más frecuente. Por lo tanto, es la mutación que muchos pacientes tienen y que son las causantes de su enfermedad. Va a haber más pacientes que se van a beneficiar con esta combinación, que se llama el combo, precisamente porque es una combinación, y esperemos. También es verdad que la delta F508 casi siempre se ha asociado, salvo también ya tenemos que hablar de excepciones, gracias a Dios, a enfermedades más graves, porque se supone que los pacientes que tienen las 2 mutaciones, es decir, que son homocigotos, tienen la mutación en los 2 alelos, son homocigotos para la delta F508, van a ser los que van a tener todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad, con lo cual se supone que son los pacientes que van a estar más graves. Digo se supone, y se supone porque, como hemos dicho, con toda la gama de medicamentos que tenemos ahora, con la creación de las unidades especializadas, con muchos compañeros que se dedican y que saben de fibrosis quística, ya no es así. Hay pacientes que son homocigotos para esta mutación, para la delta F508, y están estupendos. Pero es verdad que es la que más se asociaba a la que más se asocia a todas las características. Tener algo que pueda mejorarles a los que están bien para que no empeoren, y a los que están peor para mejorarlos, pues nos va a suponer un gran avance en el tratamiento de esta enfermedad. Con lo cual ampliamos ya el espectro, ¿no? Ampliamos el espectro bastante, además, ya no son mutaciones raras, ya empezamos a hablar de la mutación más frecuente para la fibrosis quística. En ese sentido, los pacientes en el último Día Nacional de la Enfermedad pues, advertían un poco de ese miedo a que no lleguen todo lo rápido que sería recomendable a los pacientes estos nuevos tratamientos, ¿no? Desde la sociedad, ¿cómo se...? Hombre, nosotros desde la sociedad pedimos que... es verdad que estamos ante a una enfermedad, aunque es la enfermedad rara más frecuente, pero es una enfermedad rara. Es decir, que no nos vamos a encontrar millones de pacientes que van a tener esta enfermedad.
Y dentro de una enfermedad rara, aunque esta mutación, la delta F508, es la más frecuente, pero tampoco vamos a hablar de una cosa extraordinaria de número de pacientes. Con lo cual yo creo, y además teniendo en cuenta que con todo la esperanza de vida media son 40 años, pues vamos a intentar que para este número de pacientes, que tampoco es desorbitado, podamos subir la esperanza de vida. Y yo también ruego desde la sociedad que las autoridades piensen en ello y a lo mejor pues, se pueda acelerar la financiación de estos medicamentos en España. Porque el tiempo cuenta, además. El tiempo cuenta. Definitivamente para estos pacientes. El tiempo cuenta definitivamente para estos pacientes. Que hoy estén muy bien y el año que viene empiecen a tener muchísimas exacerbaciones hace que vaya a empeorar la enfermedad. Las exacerbaciones agudas, sobre todo las graves, se asocia claramente, y eso está demostrado en la literatura médica y en revistas de los primeros niveles, pues está demostrado que se asocia a un deterioro de la enfermedad, y más rápido que si no tuviesen exacerbaciones. Con lo cual, y además estos nuevos fármacos se asocian a un mayor tiempo libre de exacerbaciones, con lo cual el tiempo es primordial en ellos. En cuanto a recursos, comentaba que ya hay especialistas en la enfermedad, pero son suficientes para dar una atención, digamos, personalizada, ¿no? Que es lo que se habla ahora mismo a los pacientes. Desde la sociedad nosotros preconizamos, yo creo que dos cosas fundamentales. Uno, unidades de referencia. Es decir, yo creo que a lo mejor hay centros pues, que tienen, bueno, pues porque les toca de zona 1 o 2 pacientes, y entonces yo, bueno, pues voy a ver si estudio un poquito de fibrosis quística. Eso no es una unidad especializada. Yo creo que los pacientes deben estar tratados en unidades especializadas, en los que no solamente hay un neumólogo, sino que además tienes los nutricionistas, los médicos rehabilitadores y los fisioterapeutas, los endocrinos, los digestivos, que saben de fibrosis quística. E incluso pues, urólogos o obstetras también dedicados y que saben cómo llevar pacientes con fibrosis quística. Nosotros preconizamos que se potencie a las unidades de fibrosis quística, y además que hasta en los centros en los que haya unidades de referencia, que también los gerentes, directores y los propios jefes de servicio de cada una de las especialidades que nos dedicamos a la fibrosis quística empiecen a pensar que tiene que haber recambio posterior, es decir, nosotros no vamos a estar aquí para siempre, como nos ha pasado a nosotros, que nos han formado aquellos que ahora mismo están jubilados, pues que a lo mejor tienen que empezar a pensar que algunos otros facultativos más jóvenes empiecen ya a saber lo que es la fibrosis quística, para que en un futuro nosotros también nos podamos recambiar y con gente ya que sepa qué es esta enfermedad. Con todo esto que estamos comentando, ¿qué expectativas de futuro se abren para la fibrosis quística? Pues yo creo que nosotros estamos muy esperanzados, no solamente los pacientes, sino nosotros también. Porque no solamente hay esperanzas a nivel de los tratamientos sobre, bueno, el gen ya sería, diríamos así, comiendo tranquilamente entre nosotros la repanocha, pero por lo menos el tratamiento de la proteína ya es una realidad, y no solamente una realidad con lo que hay, sino con lo que se está probando y lo que nos cuentan que va a salir. Eso por un lado. Y por otro lado, porque además en el tratamiento de las complicaciones también está suponiendo muchos avances, no solamente por los nuevos, por ejemplo, antibióticos inhalados que hay, sino los que se están probando y los que sabemos que están en cartera para probarse. Y no solamente pues, formas galénicas que a lo mejor ya las conocemos, pero que se están testando para la vía inhalada exclusivamente, sino además otras formas de dar los medicamentos vía inhalada, como puede ser el polvo seco, que también va a ser para la calidad de vida de los pacientes con la misma eficacia,
pues un gran avance, que ya no tienen que ir con su aparatito de nebulización, sino que se lo meten en el bolsillo con su capsulita de antibiótico y me voy a meter un momentito, por ejemplo, en el lavabo, me lo inhalo, salgo y nadie se ha enterado de que me acabo de tomar mi medicamento. Entonces yo creo que son tantos avances los que tenemos en un futuro que de verdad que creo que estamos pues, contentos, por lo menos podemos estar contentos. Doctora Prados, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias por haber estado en Salud TV. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con vosotros.